Saludos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer en esta ocasión el segundo parcial del ingreso a la UTN, Facultad Regional Buenos Aires en este caso. Sí, este es un segundo parcial que se tomó, como ustedes ven acá, el 6 de marzo de 2017. La idea un poco de hacer estos parciales es que ustedes tengan una guía como para empezar con los ejercicios del ingreso y que se preparen para, obviamente, rendir. Entonces, básicamente, repasando un poco lo que nos vienen consultando en cada caso, ¿sí? Nosotros tenemos el examen que dura 250 minutos, la condición de aprobación que son de 2,5 ejercicios bien, ¿sí? Del examen bien resuelto, con una nota de 4 y bueno, un par de cosas más del aula que hay que tener en cuenta al momento de realizar la consulta. Entonces, vamos a empezar con el primer ejercicio, que en este caso nosotros tenemos la figura que ustedes ven a continuación. Acá tenemos un rectángulo, ¿sí? Definido como ustedes lo ven dibujado como está en la figura. Acá nosotros lo que tenemos es las medidas de dos lados, el lado llamado A de 82 centímetros y el lado B de 59, ¿sí? Y la idea o el punto de este ejercicio es calcular, ¿sí?, el perímetro que va a tener el triángulo rectángulo ABC, es decir, este triángulo ABC, es esta figura que ustedes ven a continuación. Entonces vamos a ver perímetro ABC, ¿ok? Entonces, como dato, ya les digo, las longitudes de los segmentos A y B, ¿sí? En este caso A de 82 centímetros y B de 59 centímetros, ¿ok? Y dentro de estos tenemos los ángulos de 22 y 34 grados que ustedes ven a continuación. Lo que tenemos dentro de ese rectángulo es un rombo o romboide, ¿sí? Básicamente con la geometría que ustedes ven a continuación. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar el perímetro ABC? Que es lo primero que nos preguntan, ¿sí? Eso es lo primero. Después, la segunda pregunta es calcular el área sombreada. Vamos paso por paso para tratar de entender. Como en la mayoría de ejercicios de geometría, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, tenemos que entender qué es lo que nos piden. El perímetro ABC, en este caso, es la suma de las longitudes de los lados, ¿sí? O sea, el perímetro ABC, llamémosle de esta manera, va a ser la suma de la longitud de AB, ¿sí?, del lado vamos a llamarle AB, luego la suma de la longitud del lado AC, que es este, y luego la suma de la longitud del lado BC. O sea, tenemos que encontrar cuánto miden cada uno de esos lados para poder sumarlos y después encontrar cuál es el perímetro completo, ¿sí? O sea, básicamente ese es el ABC. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros como dato tenemos A y tenemos B nada más y tenemos los ángulos. Entonces acá tenemos que empezar a ver, tratando de usar en nuestra imaginación, qué tipo de figuras reconocemos dentro de estos patrones y qué patrones pueden seguir con lo que nosotros ya sabemos. El curso hace mucho hincapié en los triángulos y en los teoremas del seno y coseno, que son teoremas universales para cualquier tipo de triángulo. O sea, dado que ustedes tengan un triángulo, obtusángulo, rectángulo, si acutángulo o de la manera que sea, siempre va a ser posible usar este tipo de variables. Entonces vamos a ver cuál sería nuestro camino. Primero, ¿sí?, fíjense lo siguiente. Nosotros tenemos la longitud del lado A, que es este, ¿sí?, que nosotros lo vemos a continuación acá, ¿sí? Y acá tenemos un ángulo de, digamos, si nosotros, por ejemplo, supongamos que tomamos este triángulo, ¿sí? Vamos a tomar el triángulo A, B y a este punto vamos a llamarle D, por las dudas, ¿sí? Entonces el triángulo que vamos a dibujar, en este caso va a ser el ADB, ¿sí? Vamos a trabajar ahora por las dudas. Con este triángulo vamos a pensar en lo siguiente, fíjense. A, esta longitud de 82 que conocemos, es esta misma longitud de A, ¿sí?, que es ficticia pero que la inventamos nosotros, ¿ok? Después nosotros tenemos otro dato con los ángulos del triángulo, fíjense. Este ángulo de 22 es un ángulo complementario con este otro que está acá adentro. Complementario quiere decir que su suma con el ángulo subsiguiente da 90 grados. Si fuera suplementario da 180, ¿sí? Es un tema de nomenclatura, pero nada más, no se preocupen, no pasa nada. Entonces en este caso, este 22, este ángulo que va a estar acá va a ser 90 menos 22, que en este caso va a ser de 68 grados, ¿ok? Simplemente observando la figura. Y lo mismo pasa cuando lo aplicamos en este caso. Fíjense, nosotros tenemos 34 grados, este es el ángulo complementario. Entonces, si se fijan en este caso, por ejemplo, nosotros con los ángulos, este ángulo de 34 y el complemento, en este caso va a ser de 56 grados. ¿Ok? Como para ir teniendo la idea. Entonces, fíjense, nosotros tenemos este lado, que sabemos que mide 82, tenemos estos dos ángulos, ¿y qué necesitamos? Empezamos con el perímetro ABC.
Entonces por lo menos necesitamos saber cuánto mide el lado AB. Dado este triángulo, una de las cosas que podemos aplicar es el teorema del seno, ¿sí? Que el teorema del seno en este caso, de lo que nos habla es, básicamente, nosotros estamos parados en este lado, ¿sí? O por ejemplo, tenemos el ángulo opuesto, ¿sí? Que en este caso es de, ahora podemos calcular cuánto vale este ángulo, ¿sí? Y lo mismo con el lado y el ángulo opuesto. Entonces fíjense, vamos a hacer la cuenta, cuánto es que nos viene la suma de los ángulos interiores de un triángulo da 180. Entonces, por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos la cuenta, este ángulo va a dar 56, porque la suma de esto más esto da 180, ¿correcto? Bien. Entonces, nos paramos en este lado, ¿sí? El teorema del seno nos dice la longitud de un lado sobre el seno de ese ángulo, vamos a llamarle ángulo 1, va a ser igual a la longitud del segundo lado sobre el seno del ángulo. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo que está enfrente del lado, ¿sí? O sea, que está mirando opuesto a lo que nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos el lado A, el ángulo es de 56. Tenemos el ángulo de 68 y el lado es el AB, que es uno de los que nos interesa para saber la solución. Entonces, acá vamos a sacar, fíjense, vamos a tener A, que en este caso es 82, ¿sí? Centímetros sobre el seno que está enfrente, que es 56, ¿sí? Esto nos va a dar el lado AB, ¿sí? Sobre el seno de 68, ¿ok? De esta cuenta ustedes básicamente calculan con calculadora, aplican los senos y demás, pueden pasar multiplicando este seno de 68 para acá, y a lo que van a llegar es a que AB les va a dar 91,71 centímetros, ¿sí? Recordemos que siempre están todos en centímetros las unidades, ¿ok? De esta parte. Bien, después entonces vamos a ir poniendo los resultados acá. Este lado mide 91,71. Ahora el problema pasa a ser un poco más fácil, porque fíjense que ahora ya sabemos la longitud de este lado y esto es un triángulo rectángulo, con lo cual hay varias cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, nosotros tenemos este ángulo de 34, ¿sí? Podríamos tomar, una sugerencia sería, si nos paramos en este ángulo, esto es la hipotenusa y esto es el cateto adyacente. Entonces, este ángulo junto con su coseno nos permite calcular cuánto es el lado AC. Porque coseno, ¿qué es? Cateto adyacente sobre hipotenusa, por definición. Lo mismo si nosotros nos paramos en el lado opuesto, que sería el BC. En este caso tendríamos hipotenusa sobre, y en este caso cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces, en este caso, al ser cateto opuesto, acá va el seno. Entonces vamos a tener BC, en este caso, nos va a quedar 91,71, que es la hipotenusa, en centímetros por el seno de 34, ¿sí? Y luego tenemos, vamos a poner como corresponde a la nomenclatura, AC, que en este caso nos va a quedar 91,71 centímetros por el coseno de 34, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, BC, ¿sí? Si ustedes hacen la cuenta, y AC, esto ya les digo, es con calculadora, directamente haciendo la cuenta. Y ahora que ya tenemos los tres lados, directamente sumamos todos. Entonces el perímetro va a ser AB más AC más BC, que va a ser 91,71 más 51,28 más 76,03, que como resultado final da 219,02 centímetros. ¿Sí? Y ese es el perímetro, por lo menos es la primera de las preguntas iniciales. Ahora, la idea es calcular el área que está sombreada o marcada en rojo, ¿no? ¿Cómo hacemos en este caso? Bueno, primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta acá es el tema de qué figuras tenemos o en qué figuras podemos descomponer lo que tenemos presente, ¿no? O sea, una de las formas, por ejemplo, es decir, bueno, nosotros tenemos dos triángulos. Entonces, podemos decir el área total o el área sombreada con AS, vamos a llamarle. Si a esta parte pongamos que le llamamos 1, a esta otra le llamamos 2, va a ser el área 1 más el área 2, ¿sí? Y ambos tenemos la suerte de que son triángulos y a la vez son triángulos rectángulos, con lo cual el área de un triángulo siempre se caracteriza por ser un medio multiplicado por la base multiplicado por su altura. Disculpen, ahí está. Entonces, en este caso, ¿sí? Tanto base y altura, para que esta fórmula sea válida, tienen que ser ortogonales entre sí. Y es lo que sucede en estos casos. Fíjense, vamos a ir con el triángulo 2, por ejemplo. Nosotros tenemos una base
que es de 76,03 y una altura que es de 51,28 centímetros. En realidad puede ser cualquiera, base o altura, es un tema relativo, digamos, a cómo uno lo tome, pero nada, digamos, acá lo podemos ir reemplazando. Entonces en este caso esto nos va a quedar 1/2 multiplicado por 76,03 centímetros por 51,28 centímetros. Entonces esta área nos va a quedar, vamos a hacer la cuenta, ¿ok? En este caso vamos a tener 1/2 o 0,5 o 76,03 por 51,28. Entonces esto nos va a quedar en 1949,41 centímetros al cuadrado, si es que lo redondeamos al segundo decimal. Bien, vamos a ver lo mismo en el triángulo 1. Acá lo que nos sucede es, en este caso, que uno de los lados nos falta calcularlo. En este caso, fíjense, nosotros tenemos esta longitud que es de 82 centímetros, pero nos falta esta altura, que también es la misma altura que vemos acá. Pero bueno, acá tenemos la ventaja que conocemos, por ejemplo, este lado, con lo cual esta altura pequeña la podemos pensar como la resta entre los 82 centímetros y estos 51,28 de acá. Bueno, entonces, cuando hacemos la cuenta, ¿sí?, en este sentido, esto lo que nos va a dar es, ese lado va a medir 30,72 centímetros. Y hacemos la cuenta, 1/2 por 59 centímetros por 30,72 centímetros. ¿Okay? Entonces vamos a hacer la cuenta. Esto nos va a dar 906,24 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, dado que ya tenemos área 1 y área 2, el área total, la de sombreada, va a ser la suma de estas dos, ¿sí?, y con esto termina este ejercicio. Bien, ¿qué es lo que tenemos acá en el caso 2a? Fíjense, tenemos una función g que su dominio es un dominio que no está definido por ahora, y su imagen va desde 13 incluido hasta más infinito. ¿Sí? Esto como dato, digamos, de color o importante. Y a su vez es una función que está definida, digamos, como una raíz cuadrada de una función lineal que es x sobre 2 más 25, la composición, más una constante. Porque, bueno, es la forma que tenemos en este caso. Sabemos que es una función biyectiva, ¿sí? Que sea biyectiva indica que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Y eso quiere decir que vamos a tener para cada punto de la imagen, del dominio, una imagen, ¿sí?, y viceversa, es decir, una imagen va a corresponder solamente a un punto del dominio, es decir, no hay dos números cuya imagen sea igual, por un lado, y después sobreyectiva quiere decir que el conjunto que nosotros definimos como imagen se va a cumplir en todo su recorrido. Ojo con esto. ¿Por qué digo esto? Fíjense que acá se define a la función con que su imagen es desde 13 incluido hasta más infinito. Eso quiere decir que, bueno, obviamente no va a generar todos los reales, pero en general para que una función sea sobreyectiva no hace falta que podamos generar todos los números, sino que el conjunto imagen que nosotros definamos sea efectivamente generado del todo. Entonces, bueno, nada, esa es un poco la idea. Dado esto, lo primero que hay que hacer es encontrar cuál sería la función inversa en base a 18. ¿Sí? Entonces, y una vez que encontramos eso, esto como primer punto, ¿no? Una vez que encontramos eso, la idea sería hallar los x tal que esa función inversa sobre 18 menos x nos dé menor a menos 72. O sea, es un problema primero de encontrar una función inversa, como es lo que pasa en este caso, y después de, con esa función inversa, armar lo que sería una desigualdad fraccionaria o racional, como en este caso, y resolverlas como hacemos siempre. Entonces, bien, repasando los conceptos que vimos recién, pensemos lo siguiente. Una función, nosotros en general tenemos el dominio, que es un conjunto de números, y vamos a tener, que en este caso es este dominio D, y después vamos a tener la imagen, que en este caso, si nosotros lo ubicamos en una recta, va a incluir los números que están acá. Y la función g, en este caso, lo que hace es transformar los números en un sentido. Es decir, tomamos un número acá, lo metemos en la función y sale el número transformado. Y la función inversa que estamos buscando va a ser exactamente lo contrario. Es decir, a ese mismo número,
que hayamos ingresado, o que haya salido de esta función, va a ingresar acá y va a transformarse nuevamente en el número anterior. Entonces, la idea acá es tratar de definir primero, ¿sí? De pensar esto como una variable, en este caso es la variable i, generalmente se pone x para el dominio e y para la imagen, como se hace siempre, y despejar x en función de y. Simplemente con eso ya encontramos este mecanismo que vamos a escribir acá. En los casos que la función admita una función inversa, ¿no? Antes, como sugerencia, tratemos de definir cuál es el conjunto del dominio. Si esto, más que nada, nos va a ahorrar muchos problemas de cabeza que podamos tener más adelante. El dominio, recuerden ustedes que siempre para toda función van a ser todos los reales, excepto tres casos que son como los más populares, digamos. Uno es, por ejemplo, cuando tenemos una función racional, cuando obviamente no se puede dividir por cero, eso es uno. Otro cuando tenemos una raíz par, como es este caso, ¿sí? Que no puede ser una raíz de número negativo. Y otro es cuando tenemos un logaritmo, en cuyo caso el logaritmo no puede ser negativo ni cero. Entonces acá vamos a tener esto, necesariamente lo que está dentro es una raíz de orden 2, tiene que ser mayor que 0. Entonces x sobre 2 más 25 va a ser mayor o igual a 0, sí puede ser 0. Restamos 25 a ambos lados, nos va a quedar x sobre 2 va a ser mayor o igual a menos 25 y multiplicamos por 2 a ambos lados, nos va a quedar x mayor o igual a menos 50. Con lo cual el dominio de la función original va a ser desde menos 50 hasta más infinito sin incluir. Entonces, en este caso vamos a proceder. Vamos a tener y, que es el g de x, nos va a quedar como raíz de x sobre 2 más 25, ¿sí? Más 13. Entonces vamos a ir despejándolo como siempre. Tenemos que despejar x. ¿Qué tenemos? Tenemos dos términos, ¿sí? Separados por la suma. Primero saquemos todos los elementos. Restamos 13 a ambos lados. Siempre, ojo, comentario aparte, apliquen operaciones a ambos lados de la igualdad. No pasen, entre comillas, restando o sumando o la operación que sea, porque aparte que está mal, digamos, lleva a confusiones para cuentas un poquito más complicadas. O sea, para esto sirve, pero van a ver que para logaritmos y demás se puede tornar un poquito espesa la situación. Entonces, bueno, acá por ejemplo lo mismo. Tenemos la raíz cuadrada, lo contrario de la raíz es la potencia. Elevamos a ambos lados al cuadrado para sacarnos esa raíz que tenemos ahí. Entonces, esto nos va a quedar y menos 13 al cuadrado, esto es igual a x sobre 2 más 25, ahora tenemos el 25 sumando, entonces restamos a ambos lados de la igualdad, ¿sí? Entonces esto se nos va y vamos a tener y menos 13 al cuadrado menos 25 es igual a x sobre 2 y ahora lo último que nos falta es multiplicar por 2 ambos lados de la igualdad. Entonces nos va a quedar una función en x, ¿sí? Sola, de un lado que era lo que buscamos, y todo el resto en y. Una vez que llegamos a este punto, siempre lo que se hace es escribir la función inversa, que en este caso va a ser g inversa de x, que es esta x, y acá en la fórmula ponemos todo esto que obtuvimos, pero en función de x, porque va a ser nuestra nueva variable. Entonces vamos a tener 2 por x menos 13, todo al cuadrado, menos 50, que es 2 por 25. Y ahí queda elaborada la función inversa. Entonces ahora, fíjense, cuando chequeamos, ¿sí? Que esta función nos dé cuál es la función inversa en 18, vamos a hacer la cuenta. Vamos a tener g inversa de 18, esto nos va a quedar 2 por 18 menos 13, todo esto al cuadrado, menos 50, cerramos, esto nos va a quedar 18 menos 13 que es 5, al cuadrado es 25, por 2 es 50, menos 50 es 0. ¿Sí? Con esto chequeamos una parte de lo que ya teníamos. Entonces ahora la segunda parte, ahora que encontramos la fórmula, ¿sí? De la g inversa, es plantear la desigualdad y tratar de resolver esto que vemos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, acá hay varias maneras, ¿sí? Pero como sugerencia en general para este tipo de ejercicios, lo que conviene es tratar de desarrollar tanto el numerador y el denominador de la expresión de forma completa. Eso nos va a dar la pauta, a lo mejor, de que haya algo que se pueda hacer, algún factor escondido que no encontremos y demás, que nos pueda ahorrar un poquito de tiempo. Esto como sugerencia, ya les digo, no es una regla de oro por el hecho de que uno no sabe con qué se va a encontrar hasta que no se encuentra con el ejercicio propiamente dicho. ¿Me explico? Entonces, nada, esto es para tenerlo como referencia. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar un poquito de lugar para las cuentas auxiliares. Vamos a desarrollar esta expresión, ¿sí? Para tratar de ver a ver cómo la podemos acomodar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo,
nosotros tenemos x menos 13 al cuadrado. Eso quiere decir que esto va a ser x menos 13 por x menos 13, ¿correcto? Si hacemos distributiva tenemos x por x es x al cuadrado, menos 13x, esto nos va a quedar menos 26x, y después tenemos 13 al cuadrado, ¿sí? Que en este caso nos va a quedar 169 positivo. Después tenemos este 2 que vemos acá, correcto. Pero bueno, y una de las cosas también es el menos 50 que vimos en este sentido. Entonces esta expresión completa nos va a quedar 2 por todo esto, es decir, por x al cuadrado menos 26x más 169 menos 50, correcto. Bueno, vamos a tratar de hacer un pequeño truco, hacer este 2 por 169 y después restarlo al 60 para ver cuánto nos da, al 50 para ver cuánto nos da, ¿sí? Y ver cuánto es que va quedando en este caso. Entonces en este caso nos va a quedar como 2 por x al cuadrado menos 26x más 144, haciendo entre comillas que este 50 entre acá. ¿Cómo lo pensamos? Bueno, la idea es pensar, el 50 fue el resultado de 2 por algo, es decir, 50 es por ejemplo 25 por 2. Entonces si nosotros lo pensamos como 2 por 25, podemos sacar factor común 2 y meter x cuadrado menos 26x más 169 menos 25, por ejemplo. Y ahí nos va a quedar este 144. Entonces, si van a dar de vuelta a la expresión que es todo esto, esto nos va a quedar 2 por x al cuadrado menos 26x más 144. Todo esto sobre 18 menos x es menor a menos 72. Esto como ecuación de segundo orden se puede factorizar, ¿sí? Con la fórmula de Bhaskara, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, que es la fórmula que siempre que ustedes tengan estos casos se puede aplicar. Entonces, clave acá identificar cuál es cada uno. Recuerden siempre, el a es el que acompaña, el término que acompaña al x al cuadrado. El b es el que acompaña al x lineal y el c el que es independiente. Si ustedes hacen esta cuenta con este a, con este b y con este c, es decir, van a ser por ejemplo raíz 1 o 2, va a ser menos 26, o sea vamos a tener 26 positivo, más menos raíz de 26 al cuadrado, menos 4 por 1 por 144 sobre 2 por 1. A lo que van a llegar es que van a obtener dos raíces. Una de las raíces va a ser 18 y otra de las raíces va a ser menos 18, perdón, y esta va a ser 8. Y siempre que se factoriza, esto es a por x menos la primera raíz por x menos la segunda. O sea, esto se respeta siempre que ustedes factoricen una expresión de este estilo. Entonces, por ejemplo, en este caso esto va a quedar el 2 de afuera, que es un factor externo. En este caso vamos a tener a, que es 1, ¿sí? Por x menos la primera raíz, que en este caso es menos 18, o sea, tenemos menos 18, perdón, esto es un más. Me confundí cuando hice la calculadora. Entonces tenemos un 18 positivo, cerramos acá y después tenemos un x menos 8 de este lado. Y acá tenemos un 18 menos x menor a menos 72. Fíjense que acá estos son sospechosamente similares, o sea que podríamos intentar de buscar la manera de factorizarlo. ¿Cómo hacemos? 18 menos x es lo mismo que menos x más 18, si nosotros damos vuelta a la expresión sin alterar nada, ¿no? Y ese menos x más 18 es lo mismo que si yo dijera x menos 18, todo eso por menos 1. Entonces, por ejemplo, podríamos tener 2 por 1 por x menos 18 por x menos 8 sobre este menos 1 por x menos 18, ¿sí? Menor a menos 72. Y eso nos abre las puertas, porque fíjense, sacamos esto, que es una molestia, o una de las partes, y ya la ecuación quedó bastante más simple. Otra cosa que podemos sacar es el menos 1, es decir, para sacarlo, la idea es, si está dividiendo o multiplicando, en este caso, multiplicamos ambos lados por menos 1, de forma tal que se va de este lado, siempre recordando que cuando multiplicamos por un número negativo, ya sea menos 1 o cualquiera, el sentido de esta desigualdad va a cambiar, va a pasar de ser menor a ser mayor, en este caso. Y esto vamos a tener 72 positivo, tenemos el 2 por x menos 8, mayor a 72, dividimos por 2 a ambos lados, o sea que esto nos queda x menos 8 mayor a 36, y después vamos a tener, sumamos 8 a ambos lados, nos va a quedar x mayor a 44. Y mayor simple, si no mayor igual, o sea el 44 no está incluido. Entonces, nada, directamente acá está la respuesta, x pertenece al intervalo entre 44, sin incluir,
y más infinito sin incluir. Sí, esa es la respuesta de este problema. Bien, vamos a ver ahora en el punto 2b qué es lo que nos piden. En este caso, si ustedes observan, nos piden, dada la función que está definida en el intervalo de 0 a 2pi, a los reales, ¿sí? Y cuya función es, cuya imagen es el módulo, o 6 menos el módulo de 8 por coseno de x más 2, la idea es, en este caso, hallar las raíces de la función. ¿Okay? Entonces, para hallar las raíces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que pensar? Fíjense, ¿cómo funciona, valga la redundancia, esta función? Si la función siempre funciona, nosotros introducimos un número, ¿okay? En la función y esto nos da un resultado. Entonces, para que sea una raíz, ¿sí? Ese número, cuando ingresamos, tiene que darnos una imagen de 0. Entonces, para encontrar aquellos números cuya imagen da 0, directamente igualamos el resultado de la imagen a 0 y después despejamos la ecuación como siempre, ¿sí? Entonces vamos a tener 6 menos módulo de 8 por coseno de x más 2, todo esto es igual a 0. Y vamos a despejarla como siempre. Nuestra idea, como siempre, obviamente, es despejar la x. Entonces vamos a ir de lo mayor a lo menor. ¿Sí? Primero, intentemos de separar en términos con este menos que tenemos acá. Acá nosotros tenemos, en este caso, para este 6, lo que podemos hacer es restar 6 a ambos lados. Recuerden que el 6 acá está sumando. Entonces restamos 6 a ambos lados. ¿Okay? Esto se nos va. Y nos va a quedar menos módulo de 8 por coseno de x más 2, módulo es igual a menos 6. Acá lo que se puede hacer, multiplicamos por menos 1 a ambos lados para sacar este símbolo menos o este signo menos que no está o no nos está favoreciendo. Y nos va a quedar finalmente módulo de 8 por coseno de x más 2 es igual a 6. Como todo módulo, ¿sí? Siempre que uno tiene el módulo de un determinado número que es igual a un valor positivo, ¿sí? Esto siempre se desdobla en dos. En el número positivo y en el mismo número en negativo. ¿Sí? Entonces en este caso, aplicando esa misma lógica, vamos a tener en el primer caso, ¿no? Módulo en positivo tenemos 8 por coseno de x más 2 es igual a 6. Y bueno, ahora repetimos el mismo procedimiento. Fíjense que tenemos 2 en ambos lados. Restamos 2. Entonces esto se nos va. Vamos a tener 8 por coseno de x es igual a 4. Acá dividimos por 8 ambos lados. Entonces nos va a quedar coseno de x es igual a 1 medio. Entonces ahora para calcular qué números nos está dando a partir de ahí, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. X, vamos a tener arco coseno, que en la calculadora lo llamamos con shift coseno, 0.5, que en este caso son 60 grados, en radianes son pi sobre 3, ¿correcto? Esta es una de las raíces. Cuando tenemos coseno, siempre hay un segundo valor. Ojo con esto, porque acá nos dicen que la función está definida entre 0 y 2pi. Entonces es importante que uno en la función diga cuál es el intervalo de solución. En este caso tenemos suerte porque el intervalo de solución directamente es el mismo, digamos, que la calculadora contempla por default, que es 0 o 2pi, que es el intervalo normal. La segunda solución, para el caso del coseno, siempre es 2pi menos lo que nos haya dado el primero de los valores. En este caso es pi sobre 3, o sea, esto sería x1. Entonces esto sería 2pi menos pi sobre 3. 2 es 6 tercios menos 1 tercio. En este caso nos está dando 5 tercios de pi. ¿Sí? Es que los pensamos en términos de radianes, ¿ok? Vamos a ver, ojo, porque este era uno de los caminos. Vamos a ver ahora qué pasa con el otro. Con el que dijimos acá, el negativo, ¿sí? Entonces vamos a tener 8 por coseno de x más 2 es igual a menos 6. Restamos 2 en ambos lados. Esto se nos va. 8 por coseno de x es igual a menos 8. ¿Sí? Y ahora dividimos por 8 ambos lados. Con lo cual vamos a tener que coseno de x nos va a quedar menos 1. Entonces aplicamos lo mismo. Coseno de menos 1, 180 que es pi. ¿Sí? O sea, el primer x1
es pi. En este caso, si aplicamos la fórmula para el x2, que es 2pi menos pi, volvemos a tener, 2pi menos x1, que en este caso es 2pi menos pi, que vuelve a ser pi, o sea, la misma respuesta. ¿Okay? Entonces, fíjense, en lo que vemos en este caso, es que nos quedan las dos respuestas iguales. O sea, vamos a tener pi sobre 3, entonces en este caso el conjunto de solución, para expresarlo en forma correcta o como pide el enunciado, esto va a ser x pertenece al conjunto. El primero de todos, que es pi sobre 3, el más chiquito. Después tenemos 5 tercios de pi. Y después, y después tenemos pi en el medio de los dos. ¿Okay? Y esa es la solución al problema. Bien, lo que nos piden acá en el ejercicio 3 es un ejercicio de física. Vamos a ver el enunciado como para que se pueda entender un poco más. Dice, en el instante inicial se dispara un proyectil con vector posición inicial R sub 0p, que es este que vemos acá, de 0 a 50 metros. Y el vector de velocidad inicial, que es de 30 a 50. Entonces, con estos datos hay que encontrar cuál es la altura máxima que alcanza respecto al nivel 0, en este caso h máxima. Luego, el tiempo que tarda desde el instante inicial para llegar al nivel 0 y en el punto C, el vector velocidad del proyectil a los 5 segundos del disparo. Todo esto teniendo en cuenta que la aceleración debe estar o debe tomarse como de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos en estos casos nosotros? Conviene, digamos, este es un ejercicio que se puede hacer numéricamente, pero digamos, no está mal que nosotros lo consideremos en el sentido de, digamos, hacer un pequeño gráfico, como para entender por dónde viene la mano y demás. Entonces, por ejemplo, una cosa que se puede hacer acá es lo siguiente, ¿sí? Nosotros tenemos los ejes X e Y, ¿sí? Pequeños, ¿sí? No hace falta que sea muy elaborado. Fíjense, nosotros vamos a tener la posición inicial, que es en 0 en X y en 50 en Y, entonces sería el R sub 0. ¿Sí? Y después el vector velocidad, que va a tener una forma así, supongamos. ¿Okay? Vamos a tener la velocidad en X y luego la velocidad en Y por separado. Entonces, ¿qué es lo que conviene hacer acá siempre en estos casos? Encontrar cuáles son las ecuaciones horarias, ¿sí? Tanto para X como para Y, para que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para lo que es este es un movimiento que es compuesto, o sea, nosotros lo podemos pensar tanto en el eje X y en el eje Y y en forma escalar, y después el combo de esos dos es la forma vectorial o la trayectoria vectorial que tiene el problema de verdad. Entonces, por ejemplo, para lo que es las coordenadas Y, nosotros tenemos la aceleración en Y, que en este caso nos va a quedar menos g por j, ¿sí? Es decir, menos g, que en este caso son menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? La velocidad en Y, si nosotros tenemos una aceleración, la velocidad va a ser una función lineal, ¿sí? Entonces vamos a tener menos g por el tiempo más la velocidad inicial en Y, todo esto por el j. Y después vamos a tener el y en función del tiempo, ¿sí? Acá lo pongo en vector, pero estamos hablando de las componentes del vector, ¿sí? Son varias formas de verlo por lo mismo. Esto sería un movimiento rectilíneo uniformemente variado, o sea, acá tenemos menos un medio de g por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en Y por el tiempo, más la altura inicial. Una variante de esto es considerar, por ejemplo, un tiempo inicial, sí, pero generalmente el tiempo inicial se pone en 0, pero bueno, no vamos a complicar demasiado las cuentas porque no es lo que pide en este caso. Si esta forma estándar está bien también. Y después tenemos las mismas ecuaciones para X. Fíjense, en X en general en tiro oblicuo, en este tipo digamos, de ejercicios no tenemos aceleración en X, ¿sí? Acá tenemos los versores J, ahí, ¿sí? Después tenemos la velocidad en X, en este caso esto nos va a quedar la velocidad inicial en X por Y, ¿sí? Y X en función del tiempo, en este caso esto nos va a quedar la velocidad inicial de X por tiempo más la posición inicial de X, todo esto por Y. O sea, este es el set de ecuaciones, ¿no? Vamos a ver cómo lo ponemos en cada caso. Entonces, por ejemplo, posiciones iniciales tenemos en 0 para X, ¿sí? O sea que la posición inicial en X acá va a valer 0, en 50 para Y, así que acá ponemos 50, todo esto en metros, ¿sí? Por las dudas. Velocidades iniciales, acá tenemos la velocidad inicial de X, que en este caso son 30 metros sobre segundo, lo mismo que acá, 30 metros sobre segundo, y lo mismo para Y, tenemos en este caso 30 metros sobre segundo, y acá lo mismo, ¿sí? Y después tenemos G, que en este caso va a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, acá lo mismo,
10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces fíjense ya con todos los datos que tenemos cómo podemos armar las ecuaciones, ¿sí? Entonces fíjense, vamos con el primer punto, que es lo que nos piden es la altura máxima. Vamos a dejar estas ecuaciones acá por separado cuando lo necesitemos. ¿Cuándo se da la altura máxima? Piensen que esta trayectoria tiene una forma de este estilo, ¿sí? Entonces en cada punto la velocidad va cambiando. Siempre la velocidad, esto recuérdenlo, es tangente a la trayectoria, ¿sí? Como si fuera la definición de la recta tangente que ustedes conocen de, por ejemplo, todo lo que es cálculo y demás, ¿no? de análisis matemático. Entonces, en este caso, para la altura máxima, ¿qué es lo que pasa? Siempre nosotros tenemos dos componentes, la velocidad en X y la velocidad en Y. En la altura máxima, nosotros vamos a tener una altura que va a ser una velocidad horizontal que va a ser constante, pero la velocidad en vertical se va a hacer cero, ¿sí? Entonces, en base a eso, como la velocidad se va a hacer cero, acá tenemos es el punto, ¿qué velocidad se va a hacer cero? La velocidad en Y. Entonces, en ese punto tenemos velocidad en Y se hace cero. ¿Sí? Siempre esto, ¿sí? Metros sobre segundo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es igualamos a cero esta ecuación. Fíjense que de acá nosotros podemos sacar un tiempo, que es una de las coordenadas que faltan, y ese es el tiempo de la altura máxima. ¿Me explico? Ese tiempo de la altura máxima, si nosotros nos pensamos en altura, la altura la describe la ecuación y, que es la que describe justamente el valor de la variable y, que es la altura en función del tiempo. Entonces, primero igualamos a cero esta ecuación, la de la velocidad, o sea, esto nos va a quedar 0 es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo más 30 metros sobre segundo. Acá restamos 30 en ambos lados, esto nos va a quedar menos 30 metros sobre segundo, perdón, es igual a menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, y acá dividimos ambos lados por menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, y acá lo mismo, ¿sí? Fíjense, sigo acá con la cuenta porque es más especial, esto nos queda t es igual a menos 30 metros sobre segundo dividido menos 10 metros sobre segundo al cuadrado. O sea que esto va a ser numerador por denominador arriba, denominador por numerador abajo. O sea que esto vamos a tener menos 30 por metro por segundo al cuadrado sobre menos 10 por metro por segundo. Entonces, menos con menos se nos va. 30 dividido 10 nos queda 3. Metro con metro se nos va. Y segundo con segundo cuadrado queda en segundo. Entonces el tiempo es de 3 segundos. Es el tiempo máximo de la altura máxima, ¿sí? Ahora, este tiempo hay que reemplazarlo en la ecuación de altura. Entonces la altura máxima, que va a estar acá en la función de y, entonces h máxima nos va a quedar menos 1/2 de g por t, que es menos 1/2 por 10, o sea, menos 5 metros sobre segundo al cuadrado por este tiempo, o sea, esto sería 3 segundos todo al cuadrado. Después acá tenemos, fíjense, más la velocidad inicial, que en este caso son 30 metros sobre segundo por 3 segundos, más los 50 metros de altura inicial, ¿no? Todo esto en el eje Y, si es que lo pensamos como vector o si no, vamos a dejarlo como componente. Entonces esto nos va a quedar, fíjense, 3 por 3 es 9, segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se nos va, entonces vamos a tener 9 por 5, que en este caso es menos 45 metros. Acá tenemos segundo con segundo se nos va, tenemos 3 por 3, 9, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar más 90, más 50 metros. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar que la altura máxima, ¿sí? En este caso va a ser de 95 metros. Vamos a ver ahora cómo son el resto de las alturas, el resto de las cuentas a realizar. Fíjense que lo que nos preguntan después es cuál es el tiempo hasta que el nivel sea 0, ¿sí? Entonces, tiempo hasta nivel 0, de acá lo que tenemos que usar es la ecuación de altura, pues justamente la altura, cuando la altura sea 0, ¿cuánto es que nos va a quedar en ese caso? Entonces, fíjense, la altura para el nivel 0, en este caso son 0 metros en y vamos a reemplazarlo en esta ecuación que vemos acá. Entonces esto nos va a quedar menos 1/2 por 10, que son 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial, que son 30 metros sobre segundo por tiempo, más la altura inicial, que son 50 metros, ¿sí? Fíjense que esta es una ecuación, independientemente de las unidades, es una ecuación cuadrática, donde nosotros tenemos que despejar una variable que es el tiempo y tenemos que ver cómo lo vamos sacando de este lado. Entonces fíjense, en este caso, haciendo el paralelo, esto nos va a quedar menos 5 por t cuadrado, más 30 por t,
más 50 igual a 0. Supongamos que dividimos por menos 5 para simplificar un poquito, que no hace falta igual, pero por las dudas, ¿sí? Esto nos va a quedar t cuadrado, ¿sí? Menos 6t menos 10 es igual a 0. Vamos a buscar, fíjense, en este caso, la solución se hace con, si nosotros tenemos a, que es este coeficiente, b, que es este coeficiente, y c, que es este otro, el tiempo 1 o 2, nos va a quedar menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Esto nos va a quedar. Menos b es menos 6, o sea, es 6, más menos raíz de menos 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 por 1 por menos 10, que es menos por menos es más, o sea, nos va a quedar más 4 por 10, 40, en este caso, ¿sí? Sobre 2 por 1, que es 2. O sea, en este caso esto nos va a quedar 6 más menos, ¿sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar raíz de 76, si no estoy equivocado, sí. Bien, sobre 2. Vamos a hacer la cuenta, fíjense. Raíz de 76 nos da 8. Entonces, 6 menos 8, 8 y pico, ¿no? 6 menos 8 y 70 nos va a dar negativo. Tiempo negativo no existe, tenemos que ir por la otra, ¿sí? Esto más 6 dividido 2 nos va a dar el tiempo 7,36 segundos. O sea, de las dos respuestas, este es el tiempo correcto, ¿sí? Ojo con eso, siempre chequen que las respuestas les den bien. Y después, por último, lo que preguntaba era el vector velocidad cuando el tiempo son 5 segundos. Entonces, el vector de velocidad va a ser el vector velocidad en x por la variable y más el vector velocidad en y por j. En este caso, nosotros ya tenemos las ecuaciones acá, b de y y b de x. Sí, fíjense, esto nos va a quedar, b de x nos va a quedar 30 metros sobre segundo por i, más el de y, que en este caso nos queda menos 10 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo, más 30 metros sobre segundo, todo esto por j. Entonces, al momento de los 5 segundos es directamente reemplazar por 5 donde sea que aparezca el tiempo, ¿no? Entonces, b a los 5 segundos, esto va a ser 30 metros sobre segundo por i, más 10 metros sobre segundo al cuadrado por 5 segundos, más 30 metros sobre segundos, todo esto por j, fíjense. Segundos cuadrados acá se nos va, esto nos va a quedar en 50, ¿sí? Perdón, esto acá me olvidé el menos. Menos 50 más 30 es menos 20. Metros sobre segundo, metros sobre segundo. Entonces la velocidad nos va a quedar 30 por i menos 20 por j. Todo esto en metros sobre segundo, ¿sí? Y con eso tienen el vector ya listo. Bien. En el caso del ejercicio 4a, fíjense qué es lo que nos piden. Nosotros tenemos, en este caso, un punto de coordenadas 32,7 que pertenece a la recta de ecuación y es igual a por x más b. Dice, el ángulo de inclinación es alfa y la cotangente de ese alfa nos da 8. ¿Okay? Entonces, lo que hay que determinar es la amplitud de la curva sinusoidal y el periodo de esta función, ¿sí? Que esta es una función de los reales a los reales, que es una función senoidal, pero que está compuesta, si ustedes observan, por esa recta que nosotros vemos ahí. Entonces, en realidad la idea de esta parte del ejercicio se centra en esto, ¿sí? Que sería la parte, digamos, de la función senoidal. Pero es importante encontrar básicamente cuáles son los coeficientes a y b. Y un poco los datos que nos dan es conociendo qué pasa con las rectas tangentes y demás a una función. Entonces, pensemos lo siguiente. Como primer paso necesitamos caracterizar o encontrar cuáles son a y b para que tener una foto completa de cuál es la función en cuestión. Eso como primer punto. Y después, para encontrar la amplitud y el periodo, ya esto es una cosa aparte de lo que estamos viendo. Entonces pensemos primero en el tema de la recta. Fíjense, las rectas, solo si hacemos un pequeño croquis de lo que es, digamos, los ejes X e Y. Las rectas siempre tienen varios elementos característicos, 2 o 3, no muchos más. Por ejemplo, ¿no? A por X más B. B siempre se considera la ordenada al origen, ¿sí? Donde la función corta al eje Y. Es una de las maneras de verlo, ¿no? Después, a su vez, esa función tiene un ángulo, que es el ángulo de inclinación con el semieje X positivo, ¿sí? Que se puede definir como ángulo, el ángulo geométrico, o también como la proporción, si nosotros pensamos en la función lineal, ¿sí? Esto aplica para rectas, como una escalera, entre comillas,
la relación entre el alto y el ancho de cada escalón es esa pendiente A que nosotros vemos ahí, básicamente, ¿sí? A sería el alto del escalón, o sea, la tasa de Y sobre la tasa de X. O lo que es lo mismo, la tangente de ese ángulo alfa, que es delta de Y sobre delta de X, es ese lado A. ¿Me explico? Lo van a ver bien esto cuando vean derivadas y eso, pero por ahora no se preocupen, con esto alcanza. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un punto que pasa por la función, o sea, ya sabemos, y después tenemos esto, ¿sí? De el ángulo que nosotros vimos acá. Así que fíjense, si nosotros tenemos la tangente del ángulo, en ese caso nos va a dar el delta de Y sobre el delta de X, ¿sí? Entonces ahora la tangente va a ser SA. Cotangente, por definición, ¿qué es? Cotangente es coseno del ángulo, esto es en identidades trigonométricas, sobre el seno. Tengan a mano, por favor, las identidades trigonométricas, si bien no son muchas, pero aparecen a veces. Entonces hay que tenerlas un poquito frescas. Entonces, esto también es si la tangente, por ejemplo, es el seno sobre el coseno, la cotangente es 1 sobre la tangente. ¿Me explico? Entonces, en este caso, 1 sobre la tangente, que es esa cotangente que acá vale 8, es 8. Entonces, dando vuelta a esta expresión, es decir, elevamos a la menos 1 a ambos lados para llegar a esto que es lo que queremos, lo que vamos a tener es que tangente del ángulo nos va a quedar 1/8, o lo que es lo mismo que A nos va a quedar 1/8, ¿sí? Gran cosa porque ya sabemos cuál es la inclinación de la recta y ya nos sacamos un problema encima. Entonces la recta ahora pasa a ser 1/8 de X más B. ¿Cómo encontramos ahora el segundo parámetro? Con el dato que nos dan acá. Nos dicen que este punto pertenece a la recta. Entonces esta, por ejemplo, es la coordenada en X, esta es la coordenada en Y. Reemplazándolo debería satisfacer esta ecuación. Entonces, por ejemplo, la coordenada en X, ponemos acá, la coordenada en Y, la ponemos acá. 7 es igual a 32 por 1/8 más B. 32 por 1/8 es 32 dividido 8, que es 4. ¿Sí? Entonces vamos a tener 7 es igual a 4 más B. Si restamos 4 en ambos lados, B nos va a quedar 3. ¿Sí? Entonces, finalmente, como colorario, la recta nos va a quedar 1/8 de X más 3. Y eso nos ayuda porque ahora, con estas dos cosas, podemos definir la función. La función va a ser de los reales a los reales, es decir, dominio real a imagen real. F de X va a ser 2 por B, B es 3, o sea que vamos a tener 2 por 3 que es 6, por seno de 1/8 de X más 3. Ahora ya el problema pasa a ser, si tenemos que encontrar amplitud y periodo, pasa por analizar esta función, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar la amplitud y el periodo? Empecemos pensando en términos de la amplitud. Nosotros sabemos que una función seno normal, ¿sí? La estándar, está comprendida entre 1 y menos 1 por definición. Si nosotros vamos armando esta función con la definición de lo que tenemos de f, podemos llegar a encontrar cuál es la amplitud. Fíjense, esto es lo mismo que decir, por ejemplo, que seno de x en módulo es menor o igual a 1, lo cual habla de que la amplitud, en este caso es 1 porque lo máximo que puede tener en módulo esta expresión es 1. Si aplicamos lo mismo y ponemos toda esta expresión, fíjense, esto es 6 por seno de algo. Entonces, si a esto que es la definición, supongamos que lo voy a copiar de vuelta, ¿okay? No se preocupen si es seno de x o seno de otra cosa, en realidad es seno de una variable que, bueno, en este caso, por ejemplo, está hecha de otra cosa, pero acá estamos pensando en la amplitud que depende de lo que está fuera del seno, es otro tema. Entonces multiplicamos por 6 los tres lados, esto ya les digo, es para pasar de esto, que es la definición teórica y real, a el caso que estamos tratando. Entonces esto nos va a quedar menos 6, menor o igual a 6 por seno de x, menor o igual a 6. Y eso lo que nos dice es que el módulo de todo esto es menor o igual a 6, ¿correcto? Entonces módulo de 6
por seno de, en este caso, de x sobre 8 más 3. No importa lo que esté dentro del seno, ya les digo, porque pénsenlo como una composición de algo. ¿Sí? En este caso nos da menor o igual a 6, con lo cual la amplitud es 6. ¿Okay? Bien. Vamos a pensar ahora en términos del período. ¿Cómo sacamos el período de esta función? En general, el período de lo que está dentro del seno, ¿sí? Todo esto está entre, si nosotros tenemos seno de x, o dado seno de x, lo que está dentro del seno, para un periodo normal, general, está entre 0 incluido y 2pi incluido. Acá vamos a hacer la misma lógica. ¿Sí? En este caso, representando esto nos va a quedar 0 menor o igual a x sobre 8 más 3 menor o igual a 2pi. Y lo ponemos de esta manera, ¿sí? Para tratar de que se entienda, digamos, dónde vamos en sentido, ¿no? Acá despejamos la x como siempre. En cualquier desigualdad restamos 3 en los tres lados para que esto se nos vaya. ¿Okay? Se nos va. Esto nos va a quedar menos 3 menor o igual a x sobre 8 menor o igual a 2pi menos 3. Y acá para sacarnos el 8 multiplicamos 8 en todos los lados. Esto nos va a quedar menos 24 menor o igual a x menor o igual a esto. ¿Sí? Moraleja de esto. ¿Qué pasa? Nosotros decimos el periodo en qué está compuesto o entre qué está comprendido. ¿Sí? Nosotros tenemos que fluctúa entre menos 16pi menos 24 y menos 24. ¿Ok? Entonces, lo que vemos es que el periodo es el módulo, digamos, de la resta o la diferencia entre estos dos valores. ¿Ok? Entonces vamos a tener que, esto nos va a quedar módulo de 16pi menos 24 menos menos 24. Este menos menos se hace más, con lo cual indefectiblemente el periodo va a quedar en 16pi solo y va a quedar directamente como lo vemos a continuación. ¿Sí? Y con esto tienen la definición de ambos puntos. Fíjense, por ejemplo, en el caso 4b, ¿no? Nosotros acá tenemos la figura que ustedes ven ahí a continuación. ¿Qué tenemos que calcular de esta figura? Observen. La idea es, tenemos un lado que mide x, que es este, de la base de este triángulo, si ustedes quieren. Lo que sabemos es, por ejemplo, que este lado A, que está en rojo, va a medir 25. Acá no tiene unidades esto, así que podemos dejarlo en metros, centímetros o lo que ustedes prefieran. La medida C, que es esta medida que ustedes ven acá, de acá hasta acá, que mide 45. Y después tenemos B, que es esto, que mide raíz de 260. Entonces, también sabemos otra cosa, que hay un ángulo, que en este caso vamos a llamarle delta, que mide, o que no sabemos cuánto mide, pero como dato, lo que dice el problema es que el coseno de ese ángulo nos da 7 sobre raíz de 65. Entonces, todo va a estar orientado a encontrar cuánto mide este lado. ¿Sí? Olvídense del área sombreada, si es que hay que callarla, porque no es lo que pide el problema. ¿Cómo hacemos esto? En realidad, lo que siempre pasa en estos ejercicios, sobre todo el ingreso, es que nosotros usamos mucho los triángulos, ¿sí? Por ser figuras sencillas, por tener los teoremas a mano y demás. Entonces, fíjense el dato que nos da, coseno. ¿Sí? Tenemos la longitud de dos lados. Entonces, esto nos da la pauta de que, por ejemplo, este triángulo en violeta, vamos a ponerle el nombre a los vértices para hacerlo más ordenado. A, B, C, que sería el triángulo de demás, y este el D. Supóngase que tiene el triángulo ACD, que sería este, ACD, ¿sí? El que está en violeta. Bueno, nosotros de este triángulo conocemos la longitud del lado CD, que es el lado B, ¿okay? Conocemos la longitud del AD y conocemos el ángulo delta, más allá de que no conocemos el ángulo sino su coseno. No importa porque se puede calcular. Entonces, dicho esto, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer para llegar a X? Conociendo estos dos lados, con esto podríamos usar teorema seno-coseno para encontrar el lado AC, que sería este. Ya con este lado, ¿sí? Y el lado A, ya podríamos encontrar X por Pitágoras, por proyección o por lo que sea. Entonces, lo podemos seguir haciendo en dos pasos. Empecemos con el primero, que es aplicando el teorema del coseno. Nosotros conocemos el lado B, el lado C, el lado B, vamos a llamarle a este lado D, por ejemplo, ¿sí?
que es todo esto, la hipotenusa, ¿no? De este triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo funciona? Acá, lógicamente, podemos usar coseno, que ya es como que nos los está diciendo. ¿Cómo funciona el teorema del coseno? Nosotros la longitud que queremos averiguar es esta. Entonces ponemos d cuadrado va a ser la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, en este caso sería b y c, o sea, tenemos b al cuadrado. Entonces, siguiendo un poco con esta línea, digamos, aplicamos el teorema de coseno, o sea, restamos a los dos ángulos, a los dos lados al cuadrado, primero el producto entre los dos, por 2, por el coseno de ese ángulo opuesto al lado que nosotros vimos al principio. ¿Sí? Esa sería como la regla, digamos, de oro del teorema del coseno. ¿Okay? Entonces, en este caso sería 2 por b por c por el coseno de delta. ¿Okay? Entonces esto nos va a quedar d cuadrado, b al cuadrado es 260 raíz de 260 al cuadrado, o sea que nos va a quedar 260. C, en este caso es 45, o sea que esto nos va a quedar 45 al cuadrado, menos 2 por raíz de 260 por C, que en este caso es 45, por coseno de delta, perdón, que nos va a quedar 7 sobre raíz de 65. ¿Okay? Bueno, si ustedes despejan, hacen toda la cuenta en calculadora y demás, esa distancia que está acá, les va a quedar aproximadamente 32,01. ¿Sí? Entonces ahora, ya que sabemos que esto mide 32,01, centremos nuestra atención en este triángulo, ¿sí? En el triángulo rectángulo. Fíjense, este es el ángulo 90, esta es la hipotenusa, tenemos el cateto que no conocemos que es X y el cateto que sí conocemos que es A. Para un triángulo rectángulo lo más eficiente es usar Pitágoras. Entonces, la hipotenusa al cuadrado, este lado D, va a ser A, que es uno de los catetos, más X al cuadrado. Despejando de acá, restando A al cuadrado en ambos lados, nos queda D cuadrado menos A cuadrado es igual a X al cuadrado, y X nos va a quedar la raíz de D al cuadrado menos A al cuadrado. Si ustedes hacen la cuenta, esto nos va a quedar 32,01 al cuadrado menos 25 al cuadrado raíz cuadrada, con lo cual esto nos va a quedar, ¿sí?, en aproximadamente 20. ¿Sí? Entonces, como respuesta, X nos va a quedar 20. En el caso del ejercicio 5, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos todo este sistema de fuerzas, F1 hasta F4, todas que están expresadas en forma cartesiana, o sea, las componentes X y las componentes Y, ninguna está con el módulo y con el ángulo, por ahora. Y tenemos la equilibrante del sistema, es decir, la equilibrante es la fuerza. Nosotros, como sumatoria de fuerza del sistema, podemos considerar estas cuatro, las primeras, la 1, la 2, la 3 y la 4. Que puede dar, como sumatoria, puede dar un valor determinado que no sabemos bien cuánto es. Puede ser que sea 0, como puede ser que no lo sea. La equilibrante es una fuerza que o digamos que se suma, en este caso, y que hace que el sistema se anule. Entonces, en este caso, la idea es encontrar primero cuánto vale F2 y F3, que en ambos casos no sabemos las componentes ni de X ni de Y. Hecho eso, hay que hallar la proyección de F1 sobre F4, que es otro punto distinto, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, en base a lo que dijimos recién, si hacemos la sumatoria de fuerzas desde 1 hasta 4 de cada uno y le sumamos la equilibrante, esto nos va a quedar en 0. Conviene trabajar con las dos componentes por separado, con X y con Y. Entonces, vamos a tener la fuerza 1, que en este caso, ¿sí?, nos va a quedar. Las componentes en X nos va a quedar 100 para la fuerza 1, más F2 en X para la fuerza 2, más 20 para la fuerza 3, más 30 para la fuerza 4, más 40 para la fuerza 5, todo esto para la fuerza 5 es la equilibrante, es igual a 0. De acá, si sumamos todo esto, esto nos va a quedar 120, 150, 190, o sea que la fuerza 2 en X nos va a quedar en menos 190 newton.
Lo mismo si vamos ahí, vamos a sumar todas estas componentes en i. Entonces esto nos va a quedar 50 menos 30 más la fuerza de 3 en i más 40 más 90. Esto es igual a 0. Todo esto en newton, ¿sí? Entonces vamos a tener 20 más 40, 60 y acá vamos a tener 150. ¿Sí? Entonces la fuerza 3 en i nos va a quedar 150 newton. Con lo cual, como colorario de esto, la fuerza 2 nos va a quedar como menos 190 menos 30 newton y la fuerza 3 nos va a quedar como 20 menos 150 newton. Y el segundo punto es encontrar la proyección de F1 sobre F4 proyectada. Entonces, para hallar F1 proyectado sobre F4, tenemos que hallar proyección F1 arriba, que es la que va a ser proyectada, sobre la que va a ser proyectada F4. Esta nomenclatura es propia, ya les digo, no se preocupen, ¿tá? Pero hay otras formas de escribirlo también. Esto, ya les digo, es fórmula. No se preocupen, no tiene demasiado secreto, hay una demostración, pero para resolverlo solamente con la fórmula van a estar bien, no se preocupen. Entonces, en este caso, la condición sí es que las dos, tanto la fuerza proyectada como la que va a ser proyectada, tiene que estar en forma cartesiana, es decir, con las dos componentes en x y en y bien definidas y no con el módulo y con el ángulo. Nada más, eso después se ve. Entonces esto va a ser el producto escalar de las dos, F1 por F4. A eso dividimos sobre el módulo de el vector que sobre el cual va a ser proyectado, que en este caso es F4, módulo al cuadrado. Esto es producto escalar, es un número, divido un número es un número, escalar, obviamente, y luego multiplicado por el vector que va a ser proyectado, que es F4. Obviamente todo esto da un vector, ¿sí? Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿sí? F1 que en este caso nos da 100, 50 por F4 que nos va a dar 30, 40, sobre el módulo F4 que es 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, raíz cuadrada, pero como está al cuadrado queda igual, o sea que esto nos va a quedar 2500. Todo esto que es un escalar por 30, 40. Esto como cuenta nos va a dar 100 por 30 nos da 3000, 50 por 40 nos da 2000, todo esto sobre 2500 por 30, 40. Esto va a dar 5000, 5000 sobre 2500 es 2, con lo cual el vector va a estar multiplicado por 2. Entonces proyección de F1 sobre F4 nos va a quedar 2 por 30, 40, o sea 2 por 30, 60, 2 por 40, 80 newton. Y ese es el fin del ejercicio. En el caso del ejercicio 5b, como datos nosotros tenemos estos vectores que vemos acá, el A, el B y el C. Son vectores conocidos y nos piden encontrar dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es el vector D que sale como combinación lineal de estos tres que vemos acá, el A, el B y el C? Y hecho eso, hay que encontrar el ángulo entre los vectores A y B, que se hace de otra forma, ¿no? Entonces empecemos por la primera parte. El vector D sale haciendo menos 3 por A más 2 por B más C. Vamos a ver componente a componente. Esto nos va a quedar menos 3 por 5, 1 más 2 por 3 menos 2 más C, que en este caso es 10, 3. Fíjense, acá tenemos que hacer no distributiva, pero en realidad el escalar por fuera sí se multiplica a ambas componentes. Entonces nos va a quedar menos 15, menos 3, 2 por 3 es 6, menos 4 y 10, 3. Y ahora sumamos componente a componente. Menos 15, 6 y 10, o sea, esto no sería menos 15 más 16, que es 1. Y luego tenemos menos 3, menos 4 es menos 7, de 4 nos queda menos 4. Y ahora, la segunda parte, es encontrar el ángulo entre dos vectores. Esto sale un poco por fórmula. Vamos a repasar cuál es la definición de producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Acá, el producto escalar va a ser el módulo de los dos multiplicado entre sí por el coseno de ese ángulo que estamos buscando entre los dos. Entonces nada, directamente veamos cuánto es cada uno. Fíjense,
De acá tenemos que el ángulo nos va a quedar el arco coseno de todo esto, ¿no? De A por B sobre módulo de A por módulo de B. ¿Sí? De acá tenemos módulo de A. Fíjense, módulo de A, en este caso esto nos va a quedar módulo de este vector que va a ser 5 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz cuadrada. Esto va a ser 25, 26, o sea, raíz de 26. Y módulo de B nos va a quedar 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4. Esto nos va a quedar 3 por 3, 9. ¿Sí? En este caso, y acá lo que tenemos de este lado, o sea, esto nos va a quedar 3, 3, 9 más 4, queda raíz de 13. Entonces, esto también podemos pensar, 13 y 12, 26 es 2 por 13, entonces 26 lo podemos pensar como raíz de 2 por raíz de 13. Esto va a tener una ventaja ahora, ¿sí? Arco coseno de qué? A por B, ¿sí? Que en este caso va a ser 5, 1 por 3 menos 2. Esto va a ser 5 por 3 es 15, más 1 por menos 2 es menos 2, o sea que esto es 13. Entonces tenemos 13 sobre raíz de 2 por raíz de 13 por raíz de 13. Esto nos va a quedar arco coseno de 13 sobre raíz de 2 por 13. 13 con 13 se va. Entonces vamos a tener arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a tener arco coseno de 1 sobre raíz de 2. Cerramos ahí. Esto nos va a quedar 45. Entonces este ángulo nos queda pi sobre 4, que es 45. Sino también la otra es que va a ser 2pi menos ese ángulo. Igualmente acá, ¿por qué no sería esta respuesta? Porque generalmente nosotros buscamos los vectores, cuando buscamos el ángulo entre dos vectores, buscamos siempre el ángulo agudo o el más pequeño, por definición, sí. Así que nada más, esto descártenlo y con esta pueden encontrarlo. Así que bueno, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado el video, que les sirva de utilidad. Abajo en la descripción del video les vamos a dejar el link para que puedan ver más apuntes, más cosas del curso ingreso. Éxitos a los que vayan a rendir y les pedimos por favor suscríbanse para que así nosotros podamos seguir laburando con este tema que está bueno y que nada, creemos que aporta a todos los que van a entrar a la universidad. Un abrazo grande.